Bien. Los textos, ténganlos hasta que yo les diga, ¿sí? Laura y Juan, ténganlos hasta que yo les diga, ¿sí? Y vamos a leerlo en orden cronológico, ¿sí? Primero números y después Mateo, ¿sí? Antes vamos a resolver este caso, ¿sí? El caso de la TET, el caso de la BAB y el caso de la casita, de la BET. Fíjense esto. Uy, aquí vamos a tener que borrar esto, a ver. Miren, esta es otra forma de estudiar el hebreo, ¿sí? Que el año pasado lo hemos ocupado mucho, ¿sí? Es otra forma de leer el hebreo, que es la forma que la habíamos denominado nosotros el diccionario, ¿sí? El hebreo no precisa de diccionario, ¿por qué? Porque en su forma pictográfica, todas las palabras hebreas, ¿sí? Que son bíblicas, tienen su significado en el pictográfico, ¿sí? Vamos a ver. Los chicos que tengan la cartilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mandé al principio del curso? Les mandé una planilla que tiene las palabras, perdón, las letras en pictográfico y sus respectivos significados. Si yo quiero que me lean, no sé si Vale y Luca lo tienen, o el que lo tenga, impreso me refiero, o si no lo buscan en el celular, quiero que me lean los significados que tiene la TET, los significados que tiene la VAT y los significados que tiene la BET en el pictográfico. ¿Vale? ¿Puede ser? Pero no lo tenemos. No. ¿Y esto? A ver, Leti, porfa. Vamos entonces con la primera. Eso no lo tengo. ¿Cuál leo? Significado de la TET. De la TET. Cesta y rodear. Cesta y rodear. ¿Nada más? En este dice eso nomás. Ah, Sí, hay. En hay lo que una hoy más nos diste completa. hay más. Vale, vale. En la que hoy nos mostraste. Bueno, En la del celular tiene más. esa es la del celular. Bueno, pero fíjense, chicos, que lo venimos viendo desde el principio de esta clase, donde dice recipiente que contiene, ¿sí? Recipiente que contiene algo. A ver, Leti, con tu misma planilla, fíjate de la VAP. Sí. Significado La de la VAP. clavo y estaca. Bien. ¿Para qué sirve el clavo o la estaca? Para sostener, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y esto estoy seguro que lo tiene esa ficha, porque bueno, es de la BET. Fíjate, ¿Cuál? BET. Casa. Casa adentro. Muy bien. Entonces, fíjense, conforme a todos esos significados, ¿sí? Que los sabios le han dado a las letras en el pictográfico, eso no me lo inventé yo, no se lo inventó Leti tampoco. Esto de los significados de las letras están, chicos, están respaldados por la concordancia Strong, ¿sí? No aparecen al azar, ¿sí? No dice allí cesta, círculo, rodear, no aparece por aparecer, ¿sí? Sino porque la concordancia dice de que la palabra, por ejemplo, tit, en hebreo significa cesta, ¿sí? Es como decir ain, ¿sí? Cuando vayamos a la letra ain, van a ver que decir ain en hebreo es ojo. Y ustedes van a ver que el pictográfico, fíjate, Leti, el pictográfico del ain es literalmente un ojo. ¿Sí? A ver. Ain es un ojo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que, como les dije, todos esos significados no están allí Sí. porque lo puso, digamos, el Maimónides ni el Rambam, ¿sí? Eso están allí porque son cientos de años, ¿sí? Que los rabinos vienen estudiando, los jajamín, los sabios de nuestro pueblo vienen estudiando, entonces ellos concuerdan, ahí por eso viene la palabra concordancia, ¿sí? Ellos concuerdan en que estas palabras tienen ese significado porque con dichas palabras, con dichas letras se forman palabras en el hebreo. No sé si me explico. El Sí. hebreo bíblico, que es lo que nosotros estudiamos, ¿sí? No necesita o no necesitaría de diccionario para decir, a ver, ¿qué significa la palabra bueno? Fíjense lo que dice el pictográfico. ¿Alguien lo puede leer? Ese cuadrito celeste que está allí.
en pantalla. Contiene y sostiene a la casa. Eso es lo que significaría bueno, conforme al pictógrafo. Y esa es una de las cientos de traducciones que le podemos sacar, o de definiciones, perdón. ¿Sí? ¿Qué es algo bueno? Algo que contiene y que sostiene a la casa. Llámale papá, llámale mamá, llámale sueldo. ¿Sí? ¿Con qué mantienes tu casa? ¿Con qué sostienes? ¿Con qué vives? ¿De qué vives? ¿Vale? O sea, ya empieza ahí a aparecer, digamos, como le dije, las definiciones de las palabras. ¿Sí? Muchas definiciones para una misma palabra, pero todas concordantes. ¿Sí? Eso es bueno en hebreo. ¿Sí? Eso es lo que significa bueno. Atentos, que por eso les he cerrado la sesión anterior, porque no iba a dar el tiempo. Miren esto. Vamos a ver. Ahí vamos a utilizar otra vez a la planilla de Leti. Quiero que te fijes, ¿sí? Sí. Esta especie de diente que aparece acá, ¿a qué letra corresponde? ¿Sí? Esta especie de Shin. diente, ¿sí? A la letra Shin. Muy bien. Shin. Aquí, como estamos estudiando la TET, ¿sí? Como estamos estudiando la TET, obviamente esta palabra va a contener TET, ¿sí? ¿Qué? Esto es TET. Todo el mundo atento y mirando la pantalla. Ahora viene un dibujito nuevo, ¿sí? Que es nuevo para la etapa ZEL, ¿sí? Pero ya lo vamos a estudiar más adelante, a este dibujito. Fíjate, Leti, y decirle a los hermanos, Nun. muy bien, esto es nun. Ahora vamos a hacer la transcripción, ¿sí? De esta palabrita. Pasamos todas las flechitas para aquí, ¿sí? Todas las flechitas para aquí, para que podamos traducirlo bien. Me dijiste que esta letra era una Esa era una Shin. Una Shin. shin, ¿sí? Ahí tenemos la primera Shin. shin. Esta, ya sabemos cuál es, ¿verdad? Tet. Tet. Y esta es una Nun. 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 Les recuerdo que la nun, al ir colocada a la parte final, yo no puedo trazar la nun común, ¿sí? Nun sofit. Cuando la nun va al final de la palabra, se traza la nun que fue Sofit. creada para ese propósito, ¿sí? La nun sofit, ¿sí? Entonces aquí iría la nun sofit. Aquí dice una palabra muy, muy, muy satanizada, ¿sí? Esta palabra está muy satanizada. Ya van a ver por qué. Y vamos a leer los textos, ¿sí? Vamos a leer los textos. Números 22:16, no sé quién lo tiene. Yo, Adelante. los cuales vinieron No, a no, no. Balaam, No. Números 22:16. 22:16. Número 22:16. A ver. Bueno, es la misma historia, pero se me hace que no es el verso 16 entonces. Ah, no sé. A ver. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Sí. Vale. Yo me confundí entonces. Ya te digo cuál es. Probablemente sea el 23, ya te digo, a ver. Pero es esa historia, ¿sí? A ver. Bien. Y Jehová salió al encuentro de Balaam. Y Sí, puso aquí la está, palabra miren. Aquí está. 23. Vamos al 26 en adelante. Es la misma Al historia, 20, como le dije. 20. ¿Capítulo cuánto? ¿23 o capítulo 26? 22, capítulo 22. Capítulo 22. 26. Y lee desde el más adelante. Vamos a ir un poquito más adelante. Verso 30, en adelante. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Todo. Sí, Entonces, adelante. Sí. entonces Jehová
abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Bien, ¿saben qué? Ya lo encontré. Está en la misma historia, pero a ver, Laura, porfa. 22, 22, miren de fácil que estaba. 22, 22. Bien. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Bien. Esa es la palabra, ¿sí? Adversario. Adversario, ¿sí? Sí. ¿Qué creen ustedes, sí? ¿Qué creen ustedes, conforme a lo que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Shin, Tet, Nun. ¿Qué palabra hebrea creen ustedes que se utilizó para la palabra adversario? Miren, Ya están. Kamatz, perdón, Pataj, Pataj, con estas letritas, ¿sí? Se forma esa palabra, Satán. ¿sí? Está. Perdón, Laura, por haberte hecho leer tanto, solamente era el 22, 22. Miren, Todo es pasa que la historia es larga y es muy linda. Eso lo van a ver ustedes Hermosa. en la parashá Balak. Anote si quieren, parashá Balak. Ustedes cuando vayan a parashá Balak, yo creo que ya estaremos... No, todavía seguirá el curso. Yo le decía que cuando acabe el curso volvemos a los estudios sistemáticos, ¿sí? Con PowerPoint, ¿no? Entre tanto, que el curso dure, a cargo de las porciones van a estar los hermanos como están ahora, ¿sí? Cada Shabbat, al horario que ustedes han elegido, creo que son 7 de la tarde, ¿no? ¿Sí? 7 de la Sí. tarde, por ahí. Luego, cuando acabe el curso, ya volvemos al estudio sistemático, ¿sí? Con las parashá y los PowerPoint, ¿sí? Entre tanto, sigan haciendo los trabajos, que son las preguntas, ¿sí? Las preguntitas para que las sigan respondiendo. Baruch Hashem, por los que lo hacen, me lo envían, ¿sí? Estamos corrigiendo también eso, ¿sí? Atentos a esta palabra. Mateo, ¿sí? Mateo, ¿quién tiene Mateo para leer? Sí, yo lo tengo, Dani. A Pero él ver. volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, Miren, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. vamos a resolver eso en contexto. Allí Yeshua se paró y le dijo, y ahora vamos a Mateo, ¿cuánto? Jerusalén. A ver, repetirle, Juan, el texto que has leído. Sí, Mateo 16, 23. 16, Perdón, 23. gracias. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Miren, en el cristianismo normalmente se piensa de que Pedro estaba poseído por el diablo. Mm. Para que Jesucristo le diga, quítate de mí, Satanás, ¿sí? Lo que pasa es que ellos ignoran el hebraísmo, ¿sí? Si vos ignorás el hebraísmo, cometés esos errores. Por ejemplo, hablando de esta infusión, ¿no? Supongamos que pasen 2000 años, ¿sí? Y resulta que el pueblo argentino, uruguayo, paraguayo, ¿sí? Todo lo que es el cono sur, se torna, digamos, importante para el mundo, al punto de que se escriban libros, ¿sí? Y se debata acerca de cuáles eran las costumbres argentinas, ¿sí? O uruguayas, paraguayas. Y resulta que el que no sepa va a decir que esta infusión se tomaba, qué sé yo, con café, ¿no? En vez de ponerle yerba mate, se le ponía café, ¿no? Y luego va a haber páginas web diciendo, debatiendo, ¿sí? Va a haber grupos, va a haber gente reunida en Zoom, hablando acerca del café que tomaban los argentinos con bombillas. Cuando aparezca un descendiente de argentino, ¿sí? Va a decir, ¿saben qué? Ustedes están mal. ¿Por qué? Porque el mate no se tomaba con café, el mate se tomaba con yerba mate. Por eso se llama mate, porque se tomaba con yerba mate.
Y eso es lo que pasaría si el apóstol Pablo volvería, o si el apóstol Pedro volvería y se presentaría, qué sé yo, de visita en una iglesia. Diría, ¿saben qué? Yo no estaba endemoniado. Pedro diría, yo no estaba endemoniado. En hebraísmo, ¿sí?, la palabra adversario se dice Satán, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que presten atención, ¿sí?, a esto que viene ahora. Adversario. Ahí está, mira, te pido perdón, por eso te dije que leas el 22:16. Entonces sería 22:16 al 22, ¿sí? Para que quede bien cerradita la historia allí, anoten. ¿Por qué, chicos? Porque fíjense lo que significa esto. Conforme al pictograma, vamos, Leti, con la ficha otra vez. Sí. Shim, fíjate, Shim. ¿Qué significado tiene Sí. Shim? Comer o consumir. Bien. Dicen que el sistema digestivo comienza en los dientes, ¿verdad? Porque nosotros lo primero que hacemos con los dientes es romper. Con los dientes se rompe, se destruye y recién obviamente se mastica y de ahí se traga. Y ahí comienza recién el sistema digestivo, pero ya comenzó cuando nosotros mordimos, ahí comenzó a digerirse, ¿no? Entonces, tenemos destruir, ¿sí? Ese sería el primer significado de Shim. Sí. Luego de la tet, ya Destruir. sabemos, lo de la tet ya sabemos que es contener o rodear, ¿sí? Sí. A ver, ya ahí te preparando, Juan, Job 1:6 y Laura, Job 2:2. Van a ver lo que hace la persona, ¿sí?, angelical que lleva este nombre. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? Y por último, a ver, Num, Leti, Num, Semilla, pez y vida. bien, podríamos También, decir Dani. que es simiente también, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el carácter, ¿sí?, del ángel que llevaba este nombre. A ver, Job 1:6 y 2:2. Sí. Dani, me parece que es 1:6 y 7. Vale. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Hasatán, o Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Hasatán le dijo a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Miren lo que hace. ¿Se acuerdan que dijimos? Es como que no precisa diccionario, ¿no? Miren lo que hace el ángel que lleva ese nombre. Rodea, ¿no? Rodear. O sea, él le saca lo malo a la tet, ¿sí? O bien de un verbo, que es rodear, él lo utiliza para el mal, ¿no? Rodea, y fíjense cuál era otro significado para tet. Fíjense en la ficha, Laura. ¿Cuál era otro significado para tet en el picto? Para qué. Rueda tierra. Tierra, tierra. Atentos, atentos. La ¿Por tierra. qué? Porque en este último año, en este último tiempo, se han proliferado los terraplanistas, ¿sí? Se han proliferado, ¿no? Entonces, los terraplanistas están apareciendo mucho en internet y todas esas cosas. Y fíjense, ¿sí?, cómo la letra TET nos sirve a nosotros para dar esta batalla bíblica cultural, ¿no? Cultural bíblica, ¿no? Fíjense, TET es redonda y TET representa a la tierra, ¿sí?, que es redonda, ¿no? Y la TET rodea, ¿sí? La TET contiene, la TET es como una pelota, ¿sí? Vamos a Job 2:2. Job 2:2, Amén. una vez más. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Atentos a esto. Usted puede coger la Biblia que usted quiera. RB60, RB95, RB del Oso, la Biblia Traducción Lenguaje Actual Interconfesional. Puede tomar, si quiere usted, la Biblia Kadosh israelita, ¿sí?, que un día le puedo hablar acerca de la Biblia Kadosh israelita, ¿sí?, que más daño le está haciendo al movimiento que cualquier otra versión,
por causa de las malas traducciones y de los nombres, ¿sí? Yo quiero que ustedes tomen estos dos textos. Juan lo ha corregido, era 1.7, donde aparece el nombre de este ángel, y Job 2.2, ¿sí? Chicos, yo les puedo jugar, ¿m? Que si ustedes encuentran el nombre Shin, Tet, Nun, traducido de otra manera que no sea Satán, yo les pago. ¿Sí? ¿A qué me voy con esto? Es que todo el mundo ha traducido el nombre Satán como Satán. Nadie se animó a mover siquiera una letra de su lugar. ¿Y por qué voy con esto? Porque nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos que ¿qué fue lo primero que nos impactó cuando venimos a las raíces hebreas? El enterarnos de que Jesús no era el nombre en hebreo del Señor, ¿sí? ¿No? A mí me costó mucho entender eso, ¿sí? Pero entenderlo me llevó a mí a, qué sé yo, a profundizar mucho más en estas cosas del Señor y a conocerlo más a Él, ¿sí? Esto es como decirle a los 11 hermanos de José, decirle, ¿vos sabías que Safnat Panea no se llamaba así al principio? O sea, el virrey, ¿sí? De Egipto no se llamaba Safnat Panea, se llamaba Yosef. Cuando ellos entendieron que ese Safnat Panea se llamaba Yosef, es que pudieron salvar sus vidas, ¿sí? Y obviamente recibir el perdón, ¿sí? Si vos te mantenés pensando de que Safnat Panea es un egipcio que nunca jamás en su vida puede llamarse Yosef, vas a seguir siendo una persona que va de vez en cuando a Egipto a buscar pan, ¿sí? Eso es lo que haces cada vez que vas a la iglesia. Vas a que Safnat Panea o a que Jesucristo te dé pan. Pero si vos te atreves a reconocer que su nombre no es Safnat Panea, sino que su nombre es Yosef, o en este caso Yeshua, ya no vas a tener necesidad de ir todas las veces a buscar pan, sino que Él ya te va a hacer quedar allí con Él, ¿sí? Entonces esa es la idea de las raíces hebreas, ¿sí? Conocerlo. Otro punto es que el nombre del Padre, la Biblia Kadosh ha hecho un excelente trabajo en desviar a la gente de la verdad. Porque les ha dicho a la gente, a los pastores, a los roé, a los moré, de que el nombre del Hijo es Yahshua y de que el nombre del Padre es Yahweh, ¿no? Cuando no hay absolutamente ningún sustento, no hay ningún manuscrito, ni siquiera uno, chicos, ni siquiera uno para afirmar de que los nombres del Padre y del Hijo son así. Eso es un invento. Yahweh no es el nombre del Padre. Yahshua no es el nombre del Hijo. No hay nadie en Israel, no hay nadie, ni siquiera una sola persona, a no ser que una de estas personas viaje a Israel y se quede a vivir allí, que se atreva a llamarle a Yeshua como Yahshua, o Yahshua, o Yahoshua. Eso es gramaticalmente incorrecto, porque ahí estás diciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la esencia del nombre. Y Yahweh, ¿sí? Tampoco es el nombre, porque no hay ninguna base, no hay ningún soporte, ¿sí? No hay ninguna evidencia empírica que nos haga creer a nosotros que el nombre de Dios es así, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo? Cuando surge este movimiento de raíces hebreas, la Biblia Kadosh se convirtió en una suerte de reina valera de los mesiánicos. Vos a un cristiano le decís, le hablas en contra de la reina valera y probablemente se te ofenda. Y hoy por hoy a un mesiánico le hablas algo que, digamos, le decís, mira, la Kadosh se confunde o se equivoca aquí y probablemente se te ofenda también. Porque ellos dicen, si lo dice la Reina Valera, es verdad. Y ellos dicen, los mesiánicos, y si lo dice la Biblia Kadosh, también tiene que ser verdad. Cuando la Biblia Kadosh y la Reina Valera, a la luz del hebreo bíblico, no tienen nada que ver. ¿Qué es la Biblia Kadosh? Una Biblia Reina Valera que le han cambiado los nombres, ¿sí? Que en algunos casos la Reina Valera se asemeja más
a lo que dice el original que la mismísima Biblia Kadosh, cuando le pone H's a lo que no lleva H, ¿sí? Y lo llena de H's para que tú creas que es más hebreo. ¿Sí? Cuanto más H tiene, ellos dicen, suena más hebreo. Nada que ver. Entonces, volviendo al tema este de Satán, todas las versiones de Biblia en todos los idiomas le han respetado el nombre. Pero al Padre y al Hijo no se le respetó el nombre. Se le modificó el nombre. Dicen que hay una regla gramatical muy importante en todos los idiomas, que es que los nombres propios no deben ser traducidos. Los nombres propios no deben ser traducidos. Es decir, ¿cómo se llamó, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos en el 2008? ¿Alguien sabe? Presidente de Estados Unidos en 2008, o el presidente de Estados Unidos en el año 2001. ¿Sí? George. George Bush, ¿sí? Cuando George Bush fue a la Argentina en la década del 90, nadie le decía Jorge Brocha, ¿no? ¿Sí? Nadie le decía Jorge Brocha. Todo el mundo le decía George Bush. ¿Por qué? Porque los nombres propios no se traducen, ¿no? Después le nombré a Obama, bueno, Barack Obama, ¿sí? Y luego, todas las personas, las celebridades, ¿sí? Los famosos, a donde quiera que van, se siguen llamando con su nombre. Nadie les traduce el nombre. O sea que este personaje bíblico, ¿sí? Angelical, Satán, se le respetó el nombre, y a los que se le debería haber respetado el nombre, no se les respetó el nombre, ¿no? Por eso yo le decía, tomen cualquier traducción y van a ver que en todos lados dice, incluso la Biblia de Kadosh, lo único que hace es agregarle el artículo, ¿sí? A la palabra Satanás, ¿sí? Ah, Cuando dice Satán, ¿sí? Seguimos. Daniel, Sí, yo creo que, a ver, con todo este tema de los nombres, cómo se han transversado y cómo debemos de leer de una forma y de otra, yo creo que es porque el original, al no tener vocales, nosotros acá acostumbramos a decir Jehová. Si yo leo también Yahvé, también me cerraría. claro. ¿Por qué? Porque es más, mira hermana, es más correcto decir Yahvé a decir Yahweh o Yahweh. ¿Por qué? Porque la Bab tiene un sonido como V, ¿no? En todo caso, las personas que dicen Yahweh deberían comenzar por decir Yahvé hasta que aprendan hebreo, ¿sí? Porque el tema, como usted bien dice, ¿no? El pictográfico no tenía vocales, ¿sí? Pero nosotros tenemos otra base, ¿sí? Otra base para sustentar, por ejemplo, las pronunciaciones, ¿sí? Las pronunciaciones, ¿sí? De las palabras en los manuscritos que tenemos vocalizados. Por eso es que nosotros optamos por pronunciar el nombre del Padre así y el nombre del Hijo así, porque tenemos manuscritos vocalizados. Si no, nosotros tampoco sabríamos cuál es la correcta pronunciación. Es más, la tarea que hicieron los masoretas, ¿sí? Fue colocarle vocales para preservar, esa es la clave, para preservar la pronunciación. Cuando se le colocó las vocales, por ejemplo, a la palabra tamé, miren aquí, tamé, que Sí. cuánto darían los yagüistas para que estas dos vocales aparezcan en el tetragramatón y no aparecen. Darían todo ellos para que aparezcan estas dos vocales, para que diga Yahweh. Lo que faltaría sería que esto sea concordante con la gramática hebrea, ¿sí? Porque les había indicado que el tetragramatón es trisílabo, ¿sí? Y no bisílabo, ¿sí? Es decir, el tetragramatón al menos tiene que tener 3 sílabas, ¿sí? Gramaticalmente, como hay una yod hei, allí automáticamente hay 2 sílabas, ¿sí?
Entonces, cuando hay una Yod Hei, hay dos sílabas. Nos estaría sobrando una, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, cuando los masoretas tradujeron esta cestita, esta agüita y esta cabeza de buey, porque era el original, ¿sí? Cuando lo tradujeron, cuando lo pasaron al hebreo moderno, vamos a hablar del Qumran, por ejemplo, cuando ellos le colocan las vocales, lo hicieron para preservar la correcta pronunciación, ¿sí? Para que nadie lea aquí timé o timó, ¿sí? O temé, sino para que todos leamos tamé, ¿sí? ¿Qué pasa con el nombre del Padre? ¿Sí? El nombre del Padre tiene Sheba Jolam Kamatz, ¿sí? Y fueron puestas para preservar la pronunciación. Yo sé que hay muchos que piensan y enseñan de que cuando está Sheba Jolam Kamatz se debe leer Adonai, pero eso tampoco es verdad, ¿sí? Eso tampoco es correcto, porque para las vocales, o sea, para que diga Adonai, ¿sí? Deberían aparecer otras vocales allí, que ya sería una Hataf Pataj, una Jolam y una Kamatz. Pero lo que tenemos en el tetragramatón, en la mayoría, ¿sí? Que son más de 1500 manuscritos, ¿sí? Tenemos Sheba, Jolam, Kamatz, ¿sí? Entonces, los judíos ortodoxos sugieren que cuando tú veas el tetragramatón vocalizado con Sheba, Jolam, Kamatz, pronuncies Adonai. El problema es el Salmo 110.1, porque el Salmo 110.1 tiene, en el original tiene la palabra Adonai y también tiene la palabra Jehová. Entonces, ¿qué se hace allí? ¿Me entiendes? O sea, ellos sugieren que todas las veces que tú veas el tetragramatón, leas Adonai. El problema es que cuando la palabra Adonai aparece, es porque te está diciendo que hay un Adonai y ese Adonai tiene nombre, ¿sí? Por ejemplo, la palabra por siempre en hebreo es Leolam. Leolam, Éxodo 3:15, dice el Señor, y este es mi nombre, y con este será recordado para siempre. Cuando Dios dice Leolam, curiosamente ocupa las mismas vocales, Sheba, Jolam, Kamatz. Presten atención, Le-O-Lam. Quito las consonantes y me queda E-O-A. Dios dijo, Jehová Shemí, Leolam Baed. Este será mi nombre por siempre. Este es mi nombre para siempre. Es increíble esto. Por eso le digo que a mí me gusta escuchar a las personas que investigan también. Tampoco me gusta que me crean todo lo que les digo, sino que investiguen por su propia cuenta. El día que consigan un manuscrito con las vocales para Yahweh, por favor me lo muestran. Yo lo estoy esperando, día y noche estoy esperando ese manuscrito. Pero mientras lo espero, seguimos informándonos y seguimos formándonos con lo que nos dejaron los masoretas, ¿sí? Los masoretas dejaron Sheba Jolam Kamatz en el tetragramatón más de 1500 veces, ¿sí? Y para un nombre que aparece 7000 veces por cada versión digamos, de Tanaj, ¿sí? O sea, hablamos de millones de apariciones del nombre Jehová versus 0 del nombre Yahvé, del nombre Yahweh, ¿sí? Del nombre Jehová, incluso Jehová con J, como aparece en la palabra, tampoco, sino Jehová. Ese es el nombre del Señor, ¿sí? Tenemos, como le dije, material empírico para afirmarlo. Por eso yo les digo, sigan investigando y el día que consigan un manuscrito con las vocales para Yahweh, por favor, me lo muestran y lo analizamos y vemos de dónde salió, ¿sí? Quién lo escribió, y ya podremos ver si es que esa es otra forma de pronunciar el nombre, pero entre tanto ese manuscrito no aparece todavía. Estas son las cosas que tenemos, digamos, de material empírico. ¿Qué quiere decir? Que se puede comprobar. Quedan 4 minutitos de esta sesión. Vamos a ver Tamé, Tahor y Tov antes de pasar al trazo, ¿sí? Fíjense un ratito aquí. Aquí tenemos Tamé, ¿sí? Aquí tenemos Tahor y aquí tenemos Tov. Memoricen esas tres palabras porque las vamos a ver después en el trazo, ¿sí? ¿Cómo están con el tiempo?
Creo que esta es la última. Sí, esta es la última pantalla. A ver, sus caritas. No me dejen solo en primera plana. Baruch Hashem. Bien. Por ejemplo, un poquito más de los nombres, ¿sí? ¿Han visto qué clase viene? ¿Han visto la clase que viene? Mire, yo lo voy a parar aquí en la grabación.